la norma 121, que es el contenido orgánico de los suelos. Entonces, para esto vamos a definir la materia orgánica. Entonces debe tener el peso del crisol más el peso seco. Peso del crisol y el suelo seco después de la ignición. Y el peso del crisol y el plato con aproximadamente 0,01 gramos. La norma 122, que es el contenido de humedad. Entonces tenemos el contenido de agua, la masa del recipiente más el espécimen húmedo, la masa del recipiente más el espécimen seco, la masa del recipiente, la masa del agua y la masa de las partículas sólidas. Entonces lo que hacemos ahí es reemplazar que tenemos W1. Eh, le voy a hablar sobre la norma 125, pues es el que se calcula el contenido de humedad del suelo expresándolo como porcentaje de la masa del suelo secado en el horno. Este ensayo se realiza pues con el método de Casa Grande, con el contenido de humedad. Esto se realiza pues la masa del agua sobre la masa del suelo seco al horno por 100. Mm, pues tenemos el número pues de golpes para, para el método de Casa Grande. Ponemos la fórmula, que es el número de golpes que se le realiza a la muestra, el contenido de agua para el punto realizado requerido, eh, y tenemos el factor de corrección de la tabla. Esto se realiza pues con el número de golpes y con el factor K para el límite líquido. Dependiendo del número de golpes que vayan de 20 a 30, se realiza pues este método de Casa Grande para mirar el contenido de humedad de la muestra. Eh, le voy a hablar sobre la norma 125, pues es el que se calcula el contenido de humedad del suelo expresándolo como porcentaje de la masa del suelo secado en el horno. Este ensayo se realiza pues con el método de Casa Grande, con el contenido de humedad. Esto se realiza pues la masa del agua sobre la masa del suelo seco al horno por 100. Mm, pues tenemos el número pues de golpes para, para el método de Casa Grande. Ponemos la fórmula, que es el número de golpes que se le realiza a la muestra, el contenido de agua para el punto realizado requerido, eh, y tenemos el factor de corrección de la tabla. Esto se realiza pues con el número de golpes y con el factor K para el límite líquido. Dependiendo del número de golpes que vayan de 20 a 30, se realiza pues este método de Casa Grande para mirar el contenido de humedad de la muestra. Nuestra primera muestra tiene un peso del crisol más de la muestra seca de 318,3. Tiene el peso del crisol más el plato del suelo seco después de la inserción es de 300,0. Y entonces nuestra ocasión dice que tenemos que volver a dividirlo sobre el peso del crisol más la muestra seca menos el peso del plato del crisol por 100. Entonces nuestro contenido orgánico de nuestra primera muestra es de 4,18. Nuestra primera muestra tiene un peso del crisol más de la muestra seca
de 318,3. Tiene el peso del cristal Bueno, seguimos con la norma India 128, que es la de los pignómetros. Eh, Vamos con lo del volumen calibrado, que es eh, tomar el peso seco del pignómetro y más el pignómetro con agua. Esto se realiza sobre el número de homogeneidad del agua y ahí nos da el resultado, pues, de cuánto se expande el volumen del agua. Seguimos con la calibración, que es la homogeneidad del agua sobre el peso del pignómetro con el agua por el peso del pignómetro menos el pignómetro seco más el peso del pignómetro seco. Nos da el peso de la calibración. Eso se realiza con cada uno de los pignómetros, del de 500 y el de 250. Se realiza 5 veces. En nuestro caso, porque nos dieron temperaturas diferentes. Seguimos con la gravedad específica, que es el peso de la muestra seca por la homogeneidad del agua sobre el peso de la muestra seca más el peso del pignómetro con el agua y la muestra menos el peso de la muestra del pignómetro seco. Nos da pues el valor que ya es sobre la gravedad específica de cada uno de los pignómetros. Bueno, seguimos con la norma India 128, que es la de los pignómetros.